Y me da mucho gusto que esté aquí con nosotros, Alina Duarte, para conversar justamente sobre esto, porque, pues sí, Alina, bienvenida a los periodistas y muchas gracias por la oportunidad de conversar. Y yo te preguntaría, es que mucho de eso sí está planteado, la presidenta ha hablado de eso. ¿Qué limita entonces a que la presidenta diga, vámonos, de una vez a resolver en paquete todo esto? Bienvenida nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Pues mira, yo creo que este debate un poco me remonta a esta pregunta que me hace Alejandro, a cómo se dio la reforma judicial. Es decir, se puso también la reforma electoral sobre la mesa durante algún momento. El presidente Andrés Manuel López Obrador incluso hizo propuestas y el mayor obstáculo a una reforma electoral se llama la oposición, la derecha en México, que impidió. Incluso recordaremos que cuando se dan las votaciones, muchos analistas hacen referencia a esta reforma electoral que no ocurrió debido a la falta de debate, pero también y sobre todo a la falta de apoyo de la oposición electoral, que incluso de haberse aprobado, los escaños en esta legislatura les hubiesen favorecido a ellos, porque se ponía sobre la mesa la representatividad de todas las fuerzas políticas, incluso también la eliminación directa de los plurinominales, es decir, que hubiese un Congreso que de acuerdo a los votos también tuviesen representación. Porque ¿qué es lo que pasa ahora en las elecciones? Hoy simplemente gana, digamos, un diputado con 200 votos y los otros 198 votos no tienen esa representación porque gana el que tiene la mayoría. La reforma electoral que se planteaba sí tenía sobre la mesa el que hubiese esa representación de esos votos que quedaban pues ahí, sin tomarse en cuenta después de que se cerraba la votación y había ganado A, B, C y D. Entonces, digamos, ya ha habido algunas fórmulas que se han tratado y que se han puesto sobre la mesa para hacer cada vez más representativo un sistema electoral. Es tan solo una parte de la democracia y eso es importante decirlo. Las elecciones a veces le echamos todo, ¿no? Le echamos toda la carne al asador cuando se trata de las elecciones, pero también hay momentos de la vida democrática en este país que no se toman tan en cuenta y que tendrían que estar siendo fortalecidos. Pienso en los referéndums revocatorios que empezaron durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, en el tema de las consultas populares, que hoy incluso, por ejemplo, en esta ciudad se está poniendo sobre la mesa. Yo soy fan, ¿no?, de las utopías como proyecto ideológico, pero también como proyecto de la jefa de gobierno. Hoy en Xochimilco, de donde soy, se está poniendo a discusión si se quiere o no se quiere la utopía. Y a mí me parece que la consulta popular informada conforme a los cánones del derecho internacional que amparan este tipo de consultas, tienen que ser un mecanismo que fortalezca la democracia. Entonces, vaya, la reforma electoral, digamos, no es además ni siquiera la primera vez que se pone, ¿no? Recordemos que hoy, aun cuando consideremos incipiente el trabajo del Instituto Nacional Electoral, ha sido fruto de debates durante varias décadas, es decir, ni de chiste estamos viviendo la democracia, entre comillas, o lo que ello significara, que se vivía previo a la década de los 70. Se dio una reforma político-electoral en 1977, se dio otra en los 80, en el 96, en el 2008, es decir, hemos estado llenos de propuestas de reformas electorales y este es un gran momento que se vive hoy para decir qué es la democracia y qué se puede impulsar. Volviendo al punto de esta pregunta, yo creo que un ejercicio que yo creo que hay que seguir recuperando en la historia de este país es lo que vivimos con la reforma judicial. No se decretó de la noche a la mañana, fue un ejercicio profundamente pedagógico, deliberativo, que se debatió durante semanas, meses, en un programa que tenemos aquí en Sin Embargo, en Versus. Hablábamos de que ahora estamos hablando un montón de Trump, como hablamos tantos episodios de la reforma judicial que por fin se convirtieron en elecciones. Yo creo que eso tendría que hoy, y yo creo que la presidenta lo va a hacer, poner sobre la mesa por qué es importante una reforma electoral y de qué va. Porque hoy tenemos, a pesar de que pueda ser o no incipiente, tenemos a los medios de comunicación cada vez más en declive, pero aún con un poderío bastante notable en este país, desinformando y diciendo que ahora sí, después de 7 años, ahora sí, va a llegar la democracia. Entonces yo creo que
La presidenta no creo que tenga prisa, ¿no?, en aprobar una reforma electoral sin ser debatida, sin ser discutida, y ahora también nos toca a la ciudadanía poner sobre la mesa hasta dónde hemos llegado, pero también los otros horizontes que se pueden construir más allá incluso de las elecciones presidenciales o de medio término. La ruta efectivamente de la reforma judicial hasta la elección judicial ha sido larga, interesante y apasionante también. Eso la ha hecho que no sea cansada, porque pues también hay debates que se dan y que terminan no diciendo ya, vamos a otra cosa, lo que sea, ¿no? Pero la reforma judicial empezó, digamos, por un planteamiento casi de trámite, decir, oigan, le voy a decir a Arturo Saldívar que impulse una reforma, ahora que es presidente, una reforma al interior del... Sale Saldívar, el Poder Judicial es el mismo, exactamente el mismo. Él no lo reconoce en su momento, no reconoce que hay... Él dice que sí, impulsó muchas cosas, tal, pero la realidad es que no, se hizo poco. No por culpa de él, es una resistencia que ni siquiera que opusieron incluso con un aparato enorme, que es ya la izquierda, digamos, en el poder, y aún así resistieron. Bueno, de ahí brinca una propuesta del presidente, brinca a un paro de meses, no me recuerdo cuánto tiempo dura ese paro, pagado además por Norma Piña, por el Consejo de la Judicatura, un paro todo pagado. Y luego termina en una elección presidencial, la Lina. Ahí llegan el plan C a eso. Es decir, la ruta es de años. Planteas que quizás sea momento de iniciarla ahora mismo, empezar a vender una reforma de fondo, político, electoral, aunque tengamos que verla dentro de 4 años, 5 años. Pues yo creo que la historia nos demuestra que a decretazos, ¿no?, a veces es muy difícil que se siembre esa idea de por qué las cosas se hacen como se hacen, ¿no? Y pienso incluso en los gobiernos de izquierda que trataron de democratizar en las últimas 2 décadas la vida pública de sus países, y que lo que faltó, me temo, Alejandro, fue esa concientización, eso que hoy se llama aquí la revolución de las conciencias. No caló nada hondo, porque no se entendió que lo que se buscaba hacer era dotar de derechos constitucionales a la naturaleza, como una de las constituciones más avanzadas en Bolivia, en Ecuador, qué era la justicia, la redistribución de las riquezas, y eso fomentó un aspiracionismo dentro de la población que olvidó que eso era también producto de un gobierno electo democráticamente con bases y raíces profundamente populares. Entonces, si a mí me preguntas qué prefiero, yo la verdad es que soy de la idea de que hay que hacer estos grandes debates, y te lo cuento también como partícipe, ¿no?, de este proyecto de nación que hoy nos gobierna. Poco se sabe o poco se difundió, pero por ejemplo en el Instituto Nacional de Formación Política se hicieron cerca de 300 asambleas que semanalmente durante 2 meses para entregar el proyecto de nación, ¿no?, que fue deliberado en miles de asambleas. Se le entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum para que después ella retomara este proyecto de nación y después se presentara ya como su proyecto, ¿no?, de funciones, de ejercicio, pero se construyó en las plazas públicas. ¿Qué pasó en la reforma al Poder Judicial? Yo personalmente estuve saliendo a los mercados junto con compañeros, estuvimos en los medios de comunicación, aquí en Sin Embargo, en los medios públicos, dando un debate durante meses, pero hoy queda claro que se desnudó de pies a cabezas qué era el Poder Judicial, ¿no? Es decir, así sean los millones que salieron a votar, que no es menor, que es parte de la reforma electoral, el ver que los organismos que se dedicarían en principio a fomentar la democracia son los principales obstáculos. Se logró hacer una conciencia plena de qué estaba haciendo la Suprema Corte de Justicia. Yo recuerdo una de las últimas transmisiones previas a las elecciones que se hacía en el debate, en donde recordaremos a Lenia Batres diciendo como, ay caray, ¿no? Que se poníamos decenas de miles de personas viendo una sesión de la Suprema Corte de Justicia, que yo estoy segura que ni siquiera un año antes habría ocurrido algo así. No sabíamos quiénes eran nuestros jueces. Yo, aún dedicada al periodismo, abiertamente lo digo, ¿no? No era una fuente que quisiéramos cubrir porque la opacidad era la regla.
Yo creo que ahora tenemos, así como podemos enumerar lo que hace y hacía el Poder Judicial, creo que tenemos suficientes elementos históricos en la actualidad para decir qué está haciendo el Instituto Nacional Electoral, que sí, en su momento fue una conquista en los 90s de democratizar este país. Hoy el INE es insuficiente a la transformación que se quiere poner de por medio, ¿no? En la vida pública. Hoy vemos que el INE es el principal obstáculo de las consultas populares, del referéndum revocatorio, que es una cuestión simplemente de dinero, aun cuando la gente, imagínate, la gente dice, a ver, vamos a buscar lugares que no le cuesten al INE un solo peso. No les van a pagar a los funcionarios de casilla, yo quiero ser funcionario de casilla, y el INE viene y te dice, no, tú no. No solo eso, a quienes decidimos emprender una consulta popular de juicio a expresidentes, vino Federico Dorin, nos metió una demanda de Pigmenio Ibarra, a mí, a Omar, hoy legislador Manuel Velázquez, a Mariatna Baen, nos metieron demandas por impulsar algo que ellos tendrían que estar haciendo. Tuvimos que comparecer ante el INE por llevar a cabo una consulta popular y fomentar la democracia en este país. Entonces, eso que en su momento yo sí creo que fue una victoria, que después vimos cómo curiosamente todos los titulares del INE se volvían paradójicamente legisladores del PAN, representantes de la oposición, aunque decían que eran ciudadanos neutrales que pugnaban por la democracia. Eso que en algún momento fue una conquista, hoy tenemos, no nos alcanzan los dedos de las manos para nombrar las ignominias, las injusticias que han venido por parte de estos poderes. Entonces yo sí creo que estos procesos de transformación tienen que ser de procesos de largo aliento. A quienes les comieron las prisas en otros gobiernos, hoy lamentablemente están en el exilio, hoy han sido derrotados por la derecha, hoy ha llegado la ultraderecha. Imagínate, gobiernos que fueron sumamente progresistas en una ley de telecomunicaciones, en nuevas constituciones, las grandes constituyentes que marcaron los finales del siglo XX y principios del XXI. Hoy gobierna Milei en Argentina, ¿no? Entonces, yo sí creo que tiene que haber un proceso de politización profundo, dar debates, pero sobre todo también insistir mucho en la ciudadanía. Esto no va a venir solo por voluntad de la presidenta, ni siquiera con la voluntad de la presidenta. Es que estas transformaciones no se dan si no es con una población activa, debatiendo en las plazas, dándole play, ¿no?, a los medios que estamos tratando de dar otra visión sobre la democracia en este país. Entonces va a costar tiempo, sí, yo creo, pero es ahora o nunca, Alejandro, es ahora o nunca. La ruta es muy interesante la que planteas, que es la ruta de largo aliento, o sea, irse a lo que la gente vaya entendiendo en el camino. O sea, toda esa ruta que el presidente López Obrador planteó, que al final lleva al plan C, que al final nos lleva a la elección de hace unos domingos, que nos lleva a esto, incluso al debate que hay ahorita mismo sobre si van a impugnar o no. Toda esa ruta le permitió a la gente entender, por un lado, qué era el Poder Judicial, los juzgadores, etcétera, empezar a entrarle a algo a lo que le tenías incluso miedo y ahora no le tienes. Ahora, eso pasa por un reconocimiento de que el primer impulso al INAH no sirvió para reformar. A ver, lo voy a poner el paralelismo. Saldívar llega a la presidencia de la Corte con el apoyo del presidente López Obrador para una reforma. De alguna manera, Guadalupe Tadei llega al INE con un encargo muy parecido, o se sobreentendía, pues, que se esperaba de ella que hubiera una reforma, que se tomara control de ese aparato y pues que se sacara, digamos, el lorencismo o el cordobismo del aparato y pudiera ser ya un aparato libre y dedicarse a lo suyo. Yo siento que el INE no es ese INE que esperábamos ver a estas alturas, pero esa es mi percepción. ¿Qué piensas, Alina? No, yo creo que insistir, ¿no? El INE se logra como una conquista, ¿no? De lo que también hay que politizar, ¿no? Esa ciudadanía en abstracto también la utiliza mucho la derecha para decir yo ciudadano, cuando en realidad también tienen intereses, ¿no? Y esos intereses se reflejaron directamente en tener un aparato que les permitiera hacer un fraude como el del 2006, un aparato que les permitiera taparse los ojos, y aquí nada pasó ante Monex, ¿no? Y ante un montón de delitos electorales en el 2012,
ese INE no solo no funcionó, sino que sigue siendo, en nombre de la democracia, un instrumento al servicio de unas cuantas oligarquías. Yo ni siquiera yo no sé si es muy radical o no, porque creo que ya lo han planteado muchas personas. Yo no sé si hoy el Instituto Nacional Electoral es la respuesta a la transparencia que queremos, ¿no? Porque mucho se habla de si es cuestión de recursos, si es cuestión de quién lo dirige, si es cuestión de qué, ¿no? Yo creo que más allá de si se le da más dinero y aún así no quiere hacer consultas, más allá de si se dirige a tal, realmente se tiene la satisfacción plena de que es un instrumento, porque ese es un argumento muy maniqueo de la derecha, diciendo como, ay, si no les gusta el INE, entonces ¿por qué aceptaron los resultados del 2018? Bueno, es que no le dimos margen, no fue gracias al INE, fue a pesar del INE que se ganó en 2018. Fue una victoria tan abrumadora que el hecho de que el INE no es que no quisiera o se quedara con las ganas, es que fue tan atropelladora, ¿no? Tan grande, tan masiva esa victoria, que lo único que habrían hecho si hubiesen dudado de esas elecciones era ponerse la soga al cuello, y eso es lo que les permitió navegar durante otros tantos años en nombre de la democracia en este país. Pero en realidad en la praxis es un instrumento que más allá de pedir más dinero cada elección, y que vienen a decirnos que no se puede nada, aún les des todos los millones, ¿no? Y si tú demuestras que sí, te demandan, y además con temas brutales, porque en este emplazamiento que nos llega, incluso dice que será como facultad de la Guardia Nacional investigarte, una cosa así, es súper amenazante, un citatorio, ¿no?, de un instituto electoral que después se toma también atribuciones ahora en las elecciones del Poder Judicial. Entonces, yo no sé si baste con reformarlo o con repensar también qué otros mecanismos tenemos a la par, porque sí tenemos un problema todavía en esta democracia, que no quiero darle la razón a los Krause cuando siempre es la eterna joven democracia que nunca madura, ¿no? Pero es decir que mucho dependemos, por ejemplo, y hay que ir planteando entonces hacia dónde se puede democratizar la vida democrática, pues, ¿no?, en sí de este país. Yo te decía antes las consultas populares. La otra, el tema de los autogobiernos, ¿no? No todo es las elecciones. Hay gobiernos que están definiendo quién va a dirigir, cómo se va a tomar esa decisión, si de forma asamblearia o no. Y hay otro caso que es, por ejemplo, a lo que nos enfrentamos en esas elecciones judiciales, que basta con un apagón de los grandes medios corporativos para que mucha gente en la Sierra de Puebla, en la Sierra Tarahumara, no se entere de que siquiera va a haber elecciones, que fue en realidad ahora no fue el descrédito per se su primera opción, sino fue el silencio, ¿no? Fue la opacidad de que no estaba pasando nada, y ya cuando veían que la gente de todas maneras iba a participar, en la recta final fue que aceleraron para desacreditar la elección judicial. Entonces, ¿cómo hacemos para que la democracia no dependa de los medios corporativos que estén diciendo cuándo hay elecciones? ¿Cómo hacemos para que también la gente no crea que con ir a depositar una boleta en la urna está cumpliendo con su deber ciudadano, cuando ahorita recién, por ejemplo, en mi pueblo, en Santa Cecilia Tepetlapa, que es de donde soy, en Xochimilco, se está decidiendo, se están presentando los proyectos, ¿no?, en donde se van a poner recursos del Estado para ver si la prioridad es el jardín, la prioridad son los baches, la electrificación de cierta zona. A ese tipo de asambleas ni siquiera estamos acudiendo, cuando es la participación del Estado directa en tu municipio, en tu localidad. En ese tipo de toma de decisiones tampoco estamos llegando. O, por ejemplo, yo decía las utopías, que a mí me parece maravillosa. Tenemos que salir y argumentar por qué sí o por qué no queremos las utopías. Entonces, yo creo que los retos, más allá del INE, el INE es una parte muy escasa dentro de la vida democrática de esta población, de lo que pasa en la vida democrática del país. Entonces yo sí creo que nos tenemos que ir con una que otra tarea como ciudadanos, de pensar qué está pasando en nuestra comunidad, cómo nos vemos reflejados en todos esos procesos locales, estatales, y obviamente pues ya en lo que compete pues en los federales. Alina Duarte, como siempre, un enorme gusto platicar contigo. Entonces nos toca lo que nos toca, que es hacer mucho ruido para ver si logramos
no le hacen la ruta larga una reforma político-electoral, pues que cambie, como ha sucedido con la reforma judicial, muchas cosas de raíz. Gracias, Sarina, nuevamente. Ya sabes que Gracias es tu casa. a ti, pues, arrieros somos y en el camino andamos. Un abrazote, Alejandro. Igualmente para allá. Un abrazo muy grande.